Este es un video para revisar la lógica para inversiones en bolsa de valores. Las decisiones del uso del ingreso dependen de las posibilidades de cada individuo y se supone, según un principio de la economía, que los individuos hacen uso de sus recursos de manera racional. Una forma de utilizar este ingreso es en el consumo para satisfacer las necesidades que tienen los diferentes agentes económicos como personas, empresas o un Estado. La otra forma es guardar parte de ese ingreso en forma de ahorro. Esto para hacerlo como un uso futuro, en la parte de este ingreso, como una medida preventiva ante cualquier situación de riesgo o situación de cambio en el futuro. El ahorro da seguridad, es una inversión que produce poco riesgo, pero por tener poco riesgo tiene poco rendimiento. Es precisamente el tema riesgo lo que hace que el ahorro se diferencia del término propio de inversión, en donde se coloca una cantidad del ingreso como depósito en un activo financiero y el objetivo fundamental de una inversión es generar mayor rendimiento, es decir, ganar más dinero. Pero tiene mucho mayor riesgo, puesto que requiere de gestión de los pros y los contras de cada activo financiero. Si se decide hacer una inversión es muy importante tener educación financiera, conocer los tipos de mercados financieros que existen, cómo opera una bolsa de valores y quiénes participan en ella. Por ejemplo, los activos financieros que se manejan en bolsa, quiénes son los emisores, quiénes son los inversionistas, cuáles son los intermediarios, quiénes supervisan la operación de todo el sistema y cuál es el marco legal vigente. Existen varios mercados financieros, es importante conocerlos. Uno de ellos es el mercado del dinero, que se caracteriza porque utiliza instrumentos financieros a corto plazo. Para términos efectivos, corto plazo significa a menos de un año. Y típicamente los instrumentos financieros del mercado de dinero los maneja la banca comercial, como certificados de depósito a plazo. El mercado de capitales utiliza activos financieros a largo plazo, es decir, con duración mayor de un año. Y en este interviene la bolsa de valores, principalmente con lo que es la comercialización de valores como bonos y acciones. Existe también el mercado de los derivados, que este hace uso principalmente de instrumentos para gestionar el riesgo de otros activos financieros. Y hay dos mercados financieros que se conocen como tales, aunque no son estrictamente mercados financieros, como el mercado de las divisas para negocios internacionales, que también se conoce como Forex, y el mercado de las materias primas o commodities, en donde fundamentalmente se negocian o se transan materias primas como lo son los metales, los granos o la energía como el petróleo. Específicamente hablando del mercado de capitales, se le conoce como emisores de deuda o de acciones a las empresas y al gobierno. Y los inversores son aquellos que andan buscando dónde invertir, es decir, la demanda de los activos financieros, como son las personas, las empresas, fondos de inversión, fondos de pensiones, por ejemplo. Los intermediarios buscan poner en contacto a los emisores con los inversores de una manera eficaz y eficiente. Y existen algunos intermediarios, entre ellos la bolsa de valores. Y para poder acceder a la bolsa de valores se necesitan de corredores de bolsa, que son los que gestionan todas las operaciones de compra-venta de los activos financieros. Las bolsas de valores tienen instituciones que lo supervisan. En el caso nacional, los supervisores son el CONACYF, que es el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, y por debajo del CONACYF está la SUGEVAL o Superintendencia General de Valores, que es la que fiscaliza la operación de la bolsa de valores. Ahora bien, dentro de los conceptos fundamentales de inversión, como ya se dijo, es importantísimo conocer el mercado financiero y cuáles son las herramientas tecnológicas que pueden facilitar la operación de este. Es importante, dentro de otro concepto fundamental, que se invierta una cantidad que no comprometa el patrimonio de una persona o de una empresa y que se invierta una vez que se hayan satisfecho las necesidades básicas de este individuo. Hay que conocer que a mayor riesgo hay un mayor rendimiento y viceversa, y esta es una máxima de las inversiones. Y el otro punto importante es que se debe gestionar el riesgo. El beneficio llega solo. ¿Cómo se selecciona un negocio para invertir? Entonces, partiendo de que la inversión es para ganar dinero, para ganar rendimiento, se debe mirar aquellos negocios que son exitosos alrededor.
Se puede salir a la calle, mirar cuáles son los negocios que están creciendo, aquellos que montan más sucursales, los que están generando más empleo y los que generan mayores rendimientos generales. Se deben buscar empresas estables y que ojalá estén en máximos históricos. El alcanzar máximos históricos quiere decir que desde que la empresa entra a bolsa de valores alcanza valores de sus acciones mucho mayores que con las que iniciaron. Y para esto es importante ver las tendencias, que básicamente son gráficos del precio de las acciones a lo largo del tiempo. Entonces uno escoge aquellas empresas para invertir que están creciendo, que tienen tendencias al alza, es decir, que los mantienen valor o lo multiplican. Y hay que deshacerse de aquellas que tienen a sus acciones con tendencia a la baja, es decir, que están perdiendo dinero. En este gráfico tenemos una empresa con un gráfico de precio de sus acciones que es atractiva. Este es el comportamiento de las acciones de Amazon del 2013 al 2020, en donde se ve que la curva de precio a lo largo del tiempo solo tiene ascenso, va creciendo. Hay unas pequeñas fluctuaciones de la línea, pero cuando se traza una tendencia específica, como lo es la pendiente de color verde, se ve que estas acciones a lo largo del tiempo solo crecen en valor. ¿Cuáles son las características de una empresa atractiva? Bueno, que aquellas personas que tienen las acciones, los tenedores, las retienen y como son más escasas para comercialización, entonces aumentan su valor. El precio de las acciones, que es lo que veíamos en este gráfico, es el fundamental indicador de que las cosas van bien con esta empresa. Todos los demás indicadores complicados que existen se derivan del precio, por lo tanto es importante conocer cómo se modifica este a lo largo del tiempo. Y hay un detalle interesante, que aquellas empresas atractivas en donde se puede invertir no repartan dividendos. Esto es por un consejo que dice que si no se reparten dividendos, pues básicamente lo que se hace es que de las utilidades retenidas, la empresa mantiene su valor, no se lo entrega a sus accionistas, sino que lo capitaliza. Difiere además el pago de impuesto por utilidades y mejora el flujo de efectivo, lo cual le da mayor valor de capitalización a la empresa. Con respecto a lo que es la gestión de riesgo y las pérdidas, es sumamente importante que si se invierte en una empresa, se fije inmediatamente, en el momento en que se compran las acciones, una medida llamada stop loss, que es el límite que uno mismo pone, en donde si esa acción o acciones compradas caen de precio y superan esa medida, ese stop loss, entonces la acción se venda de inmediato. Esto para limitar las pérdidas. El tamaño, el porcentaje o el valor específico, el precio del stop loss para cada acción, pues es variable para cada empresa y para cada mercado, y debe ser lo suficientemente amplio que permita que se den las variaciones diarias del mercado en el precio de las acciones, de manera que con variaciones muy pequeñas no se dispare el stop loss y no se venda la acción, y que perdamos tendencia al alza, y que además perdamos las comisiones del corredor de bolsa, que está pues por cada stop loss que se cumple, cobra una comisión por ejecutar la operación. Pero al mismo tiempo ese stop loss tiene que ser lo suficientemente estrecho para que detecte el cambio de la tendencia de las acciones y se vendan para limitar la pérdida. Siempre dentro de lo que es la gestión de riesgo es importante que esa pérdida sea aceptable desde el punto de vista financiero y psicológico para cada persona. Y además debe contemplarse que no es solamente la posibilidad de pérdida del valor de la acción, sino que incluya los gastos de operación de bolsa, las comisiones que cobra el corredor de bolsa, los impuestos que genera la ganancia capital y eventualmente otros gastos como la custodia de los valores. Este gráfico demuestra un cambio de tendencia, en donde en la parte izquierda se observa que las acciones hicieron un ascenso y de pronto cambia la tendencia hacia la baja. Esto es una empresa que pierde valor en la parte derecha de la curva, en donde las acciones empiezan a perder valor y caer. En ese momento hay que deshacerse de esas acciones. Finalmente, dentro de lo que es la gestión de riesgo, es importante el concepto de la diversificación. Hay que diversificar en las acciones en que se invierten, en diferentes mercados, en diferentes países, en diferentes industrias, tipos de empresas, monedas y diferentes volatilidades. Este es el viejo dicho de no poner todos los huevos en la misma canasta. Si la canasta se cae, nos quedaríamos sin todos los huevos. Y si se colocan en diferentes canastas, entonces el riesgo se diluye. Entonces, si alguno de las canastas o de los mercados o de las acciones cae, los otros ayudan a defender el portafolio de inversión.
A la derecha tenemos un gráfico de cómo, dependiendo de la edad de la persona que invierte, se debe ir cambiando el perfil de riesgo debido a que pérdidas en etapas tempranas de la vida dan tiempo para poderse recuperar, pero pérdidas en la etapa avanzada de la vida ya no da tiempo de recuperar capital. Esta es una aproximación sencilla a un cálculo de la posición de operación. La fórmula básicamente dice que A es igual al 0.02 por C, que es el capital total que tengo para invertir, dividido por el precio en que compro las acciones al precio que vendo las acciones en el stop que se ha fijado. Entonces el A es el número de las acciones que hay que comprar. El 0.02 es una constante que básicamente la coloco yo dependiendo del porcentaje de mi capital total de inversión que quiero arriesgar. Si quiero arriesgar, por ejemplo, un 4%, puedo cambiarlo por un 0.04 del capital total para invertir, que representa la letra C. Y luego el denominador, que es la diferencia entre el precio en que compro una acción y el precio a la que la vendería si esa acción empieza a perder su valor, es decir, el precio del stop. La inversión rentable me la dice el mismo mercado. ¿Y cómo sé? Eso es cuando el precio de venta, según el stop que puse, superó el precio en que compré la acción. Esto se puede ver de otra forma, y es que el valor de la acción va para arriba, supera el precio de compra, y el monto de variación que yo puedo tolerar para pérdida ya es mucho mayor el precio de la venta, entonces ya no voy a perder dinero. Entonces, cuando esto sucede, lo que hay que hacer es revisar cada cierto tiempo el precio de venta e ir cambiando el stop para que me identifique si en algún momento hay un cambio de tendencia, pero que le permita a la acción crecer todo lo que pueda dentro de la tendencia al alza. Este tipo de acciones, cuando el precio de venta del stop supera el precio de compra, hay que guardarlas en el portafolio y dejarlas crecer y apalancar la ganancia todo el tiempo que sea necesario. Y que en el momento en que se dé el cambio de la tendencia, el stop la dispare y la venda, y se capitaliza toda la ganancia con respecto al precio de compra original. Y entonces eso nos daría el capital real después de esa inversión, que está dada por la fórmula de E más A multiplicado por PV, donde E es el capital que no se invirtió, el que no se puso en riesgo, y a eso se le suma el producto de las acciones que se compraron por el precio de venta cuando se disparó el stop. Invertir en la bolsa puede ser sumamente emocionante y generar expectativas a futuro, tanto de ganancias como grandes frustraciones por las pérdidas. Entonces el manejo psicológico de esto es importante, ya que se debe tener claro que las pérdidas y las ganancias se apalancan exponencialmente y recuperarse de una caída de valores es muy difícil, porque para poder llegar a la posición inicial la recuperación debe ser mayor a la caída. También hay que tener claro que siempre hay pérdidas y ganancias. En algún momento se van a perder de acuerdo a la inversión inicial y en otros momentos se van a ganar. Por lo tanto, el monto de las pérdidas, que es lo que se puede manejar desde un inicio, debe estar en un rango tolerable, que no comprometa el patrimonio y que psicológicamente sea aceptable. La otra cosa importante es que hay que revisar la bolsa no en una rutina diaria, porque se puede volver adictivo, incluso con una conducta ludopática. Pero sí es importante cada 2 a 4 semanas darle una mirada, primero para buscar nuevas opciones donde invertir, para modificar los stops de las inversiones adecuadas y para poder revisar el portafolio. Hay otro consejo importante, que es invertir con el mercado cerrado. Esto quiere decir que esperemos a que la bolsa cierre, ver el comportamiento diario de las acciones y tomar una decisión de inversión. Estas son las referencias donde se pueden ampliar más estos conceptos revisados. Muchas gracias por la atención.